El sol del mediodía bañaba las calles cuando finalmente llegué a casa después de una larga mañana en la oficina. Abrí la puerta con cansancio, anhelando la tranquilidad habitual que me esperaba dentro. Mi esposa me recibió con una sonrisa cálida pero fatigada, mientras mi suegro, concentrado en su computadora en la sala de estar, murmuraba frustrado sobre problemas técnicos. El aroma reconfortante de la comida casera me dio la bienvenida, indicando que el almuerzo estaba en proceso. Estos problemas con la computadora son un fastidio, se quejó mi suegro mientras me acercaba para ofrecerle ayuda. Justo en ese momento, mi esposa entró en la cocina, ocupada en la preparación del almuerzo. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó con cariño y preocupación en su voz, sin saber lo que el destino nos tenía preparado ese día. Fue una mañana agotadora, respondí, sumergiéndome en la tarea de resolver los problemas de la computadora de mi suegro. Mi esposa me pidió con tono serio que no abriera la puerta de la habitación central porque su hermana estaba descansando ahí. Mientras intentaba solucionar los problemas técnicos, un ruido repentino rompió el silencio, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró un hombre alto y corpulento, con una chaqueta de cuero desgastada y el cabello semicanoso, irrumpiendo en la sala con una presencia imponente. Mi esposa lo recibió con una mirada que transmitía complicidad y una pasión que me dejó perplejo. Instintivamente me levanté, preocupado y confundido, y me acerqué para averiguar qué estaba pasando, pero el hombre me detuvo con un gesto firme y me empujó hacia atrás, impidiéndome acercarme más. La tensión en la habitación era palpable. Mi mente se llenó de preguntas, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta mientras observaba a mi esposa y al extraño intercambiar miradas intensas. Sentí una mezcla abrumadora de emociones, preocupación, confusión y un dolor punzante. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mi esposa lo recibía así? Intenté recuperar la compostura, pero la sensación de ser excluido de ese momento íntimo entre mi esposa y el desconocido era abrumadora. Mis manos temblaban ligeramente mientras luchaba por entender lo que estaba ocurriendo delante de mí. No quería precipitarme a conclusiones, pero la situación se volvía cada vez más surrealista. Finalmente, reuní el coraje para intentar hablar con mi esposa. Nuevamente, pero el hombre continuó bloqueándome con una mirada desafiante. ¿Qué estaba sucediendo realmente en mi hogar? Mi mente corría buscando respuestas mientras me enfrentaba a una escena que parecía sacada de un sueño turbio y desconcertante. Con el corazón latiéndome fuertemente en el pecho, respiré profundamente intentando mantener la calma. Observé cómo mi esposa y el hombre seguían intercambiando miradas cargadas de significado, sin prestar atención a mi presencia. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, mientras intentaba procesar lo que mis ojos estaban viendo. Finalmente, reuní el valor suficiente para hablar de nuevo. Amor, mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. ¿Qué está pasando aquí? Mi esposa giró lentamente hacia mí, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y preocupación. No es lo que parece, susurró, aunque sus palabras sonaron vacías en medio del tenso silencio de la habitación. El hombre dio un paso adelante hacia mí con paso decidido, bloqueando cualquier intento de acercarme más. No te metas, amigo, su tono era firme y directo, con un ligero acento que no pude identificar. Me sentí cada vez más atrapado en una situación que no comprendía completamente. Mi suegro, quien había estado concentrado en su computadora, finalmente notó la tensión en el ambiente y se acercó tambaleándose hacia nosotros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con incredulidad en su voz, mirando alternativamente a su hija y al extraño. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió nuevamente, y la hermana de mi esposa apareció en el umbral, frotándose los ojos. ¿Qué está sucediendo?, preguntó somnolienta. El hombre, sin apartar la mirada de mí, hizo un gesto hacia la mujer. Llévatela de aquí, ordenó en tono autoritario, y mi esposa rápidamente se apresuró hacia su hermana, tratando de calmarla y sacarla de la habitación. El ambiente se cargó aún más con la presencia de todos, y me sentí completamente desorientado y vulnerable. Necesito que me expliquen qué está pasando, exigí, tratando de mantener mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. El hombre me miró fijamente por un momento antes de hablar. Tu esposa y yo tenemos asuntos que resolver, dijo con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones dentro de mí. Es mejor que te alejes de esto, las palabras resonaron en mi cabeza mientras luchaba por encontrar sentido en todo lo que estaba sucediendo.
¿Quién era este hombre y qué relación tenía con mi esposa? ¿Por qué mi suegro parecía tan sorprendido y confundido? Y sobre todo, ¿cómo podía enfrentar la realidad de que algo tan íntimo como la infidelidad podría estar ocurriendo bajo mi propio techo? La habitación parecía encogerse a mi alrededor, mientras intentaba procesar las respuestas que necesitaba desesperadamente. En ese momento, la única certeza era que las siguientes horas serían cruciales para el destino de mi matrimonio y mi familia. El silencio se volvió aún más ensordecedor mientras el peso de la situación se apoderaba de mí. Miré a mi suegro, cuya expresión de incredulidad se había transformado en una mezcla de preocupación y decepción. Su mirada buscaba respuestas tanto como la mía. ¿Puedo saber quién demonios eres tú y qué estás haciendo aquí?, preguntó mi suegro con voz temblorosa pero firme. El hombre en la chaqueta de cuero no se inmutó. Mantuvo su mirada fija en mí, evaluándome con una especie de determinación que me hizo sentir incómodo. No soy nadie importante para ti, respondió evasivamente. Solo estoy aquí para resolver algunas cosas con tu hija. Mi esposa, aún intentando calmar a su hermana en la puerta, volteó hacia nosotros con expresión angustiada. Por favor, todos cálmense, imploró, pero sus palabras apenas podían mitigar la tensión palpable en el aire. Me sentí desgarrado por dentro, entre la necesidad de obtener respuestas y el deseo de mantener la compostura. No puedo calmarme hasta que alguien me explique lo que está pasando, dije con más firmeza de la que sentía en realidad. El hombre pareció considerar mis palabras por un momento antes de hablar de nuevo. Tu esposa y yo tenemos un asunto pendiente que resolver, repitió, aunque esta vez sus palabras sonaron menos seguras. Eso no explica nada, exclamó mi suegro, visiblemente frustrado. ¿Qué tipo de asunto? Desde cuando la incertidumbre y la incredulidad se entrelazaron en mi mente. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Mi esposa, la persona en quien confiaba plenamente, ahora estaba en el centro de un misterio que amenazaba con desmoronar todo lo que habíamos construido juntos. Por favor, necesito saber la verdad, dije finalmente, con voz más suave pero decidida. Miré a mi esposa, buscando desesperadamente algún indicio de claridad en su mirada, pero encontré principalmente evasión y angustia. El hombre en la chaqueta de cuero suspiró, como si hubiera tomado una decisión interna. No es el momento ni el lugar para esto, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Pero volveremos a hablar, pronto. Con eso, se marchó tan abruptamente como había llegado, dejándome con más preguntas que respuestas y un vacío que se extendía en el corazón de mi hogar. El resto de la tarde transcurrió en un silencio incómodo. Mi esposa apenas me miró mientras ayudaba a su hermana a instalarse y tratábamos de recuperar algo de normalidad en la casa. Mi suegro, aunque visiblemente perturbado, se esforzó por mantener una fachada de normalidad mientras continuaba con su tarea en la computadora. Esa noche, cuando finalmente encontré el valor para hablar con mi esposa en privado, las palabras se atascaron en mi garganta. Sabía que enfrentaríamos una conversación difícil, una que podría redefinir nuestro matrimonio para siempre. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, ella rompió el silencio con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. No sé cómo pasó esto, pero necesito que me escuches. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si la oscuridad misma estuviera esperando el desenlace inevitable. Mi esposa, con el rostro empapado en lágrimas, comenzó a contarme sobre su traición. Me reveló que el hombre en la chaqueta de cuero era un antiguo amante que había regresado a su vida, arrastrando consigo recuerdos y deseos que nunca había logrado olvidar. Cada palabra que pronunciaba me atravesaba como una daga, revelando una traición que nunca imaginé. La ira y el dolor se entrelazaron en mi pecho, y en un arranque de desesperación, le pedí que terminara con todo. En ese momento, ella, abrumada por la culpa, decidió que debía hablar con él, aclarar las cosas. No puedo más con esto, me dijo, con la voz temblorosa. La vi marcharse, y mi corazón se llenó de una inquietud inquietante esa noche. No podía dormir. La angustia me mantenía en vilo. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia la fuente del sonido, que provenía del jardín trasero. Al llegar, encontré la escena que me heló la sangre. Mi esposa yacía en el suelo, el hombre de la chaqueta de cuero de pie sobre ella, con una mirada de satisfacción macabra. Había sido él quien había terminado con su vida. En un acto de celos y venganza, un grito de furia y desolación brotó de mi garganta mientras él se giraba hacia mí. En un instante, la rabia se apoderó de mí.
No podía permitir que escapara. Sin pensar, me abalancé sobre él, y en la lucha que siguió, el mundo se volvió un torbellino de gritos y golpes. Finalmente, logré desarmarlo y, en un arrebato de venganza, lo apuñalé con su propio cuchillo. El hombre cayó al suelo, la vida desvaneciéndose de sus ojos, y con su último aliento, me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Aquella acción, aunque me dio una extraña satisfacción, no podía borrar el dolor que sentía. Mi esposa yacía sin vida, y el vacío que dejó era indescriptible. Cuando la policía llegó, me encontré en medio de la escena del crimen, con el arma aún en mis manos. Pero la situación jugó a mi favor. El caos que reinaba ocultaba la verdad, y las pruebas eran escasas. Aunque me llevaron a comisaría, rápidamente fui liberado por falta de evidencias. Caminar libre entre la multitud no significaba que estuviera a salvo. La culpa y el remordimiento me perseguían, recordándome que la venganza no podría devolverme a mi esposa. Había cobrado justicia, pero el precio que pagué fue la pérdida de la única persona que realmente amé. La oscuridad que había desatado en mi vida nunca se disipó, y aunque el asesino había muerto, el verdadero horror era el eco de su risa y el vacío que su ausencia había dejado.